Iniciamos con el caso práctico tuyo, José Eduardo, o el de Albertico. Ahí, Sí, ¿cómo decían? ya. Ok, arranco con el caso práctico de Interbank. Yo les traigo la experiencia, chicos, de cómo implementamos gobierno de datos en este banco, el Banco Interbank. Y sinceramente hay muchos puntos en los cuales voy a hacer referencia a lo que a la capacitación de hoy, a la charla de hoy, acerca de este capítulo 13, ya que hay mucho que está muy alineado y voy a hacer esos puntos, voy a hacer hincapié en esos puntos. El primero, me gustaría hacer hincapié de que en Interbank nace un programa de gobierno de datos en el 2019. Este programa de gobierno de datos nace de cero, haciendo todo el proceso que ya hemos visto en ese capítulo 3, que es evaluar la madurez con respecto al gobierno de la organización, entrevistas con los stakeholders, etcétera, impulsar esto desde nuestra CDO. Y bueno, hago referencia, como dije, a un punto respecto a este capítulo, que es que efectivamente un programa de calidad de datos se puede desarrollar de mejor manera cuando viene alineado a lo que es un programa de gobierno. De hecho, nosotros, al evaluar la madurez de gobierno dentro de la organización, como gobierno fuimos impulsando dos áreas de conocimiento que plantea Dama, que es la gestión de metadatos, con un catálogo de datos, y lo que es la parte de la calidad de datos. Entonces, cuando arrancamos con el programa de gobierno en sí, ya arrancamos con la calidad, no fue al revés. Entonces, la sencillez para hacerlo, o digamos que fue mucho más sencillo hacerlo de esta manera, desde como gobierno, como estrategia, aplicar calidad y en ciertos procesos críticos. Se definieron casos de uso, y acá hago referencia, ¿no? Cuando nos dicen hay que identificar los datos críticos, se decía en una de las partes de las actividades, ¿no? Estos datos críticos que son más importantes para el negocio y que les generan más valor, hay que ir sobre ellos. Hay que establecer toda la parte de gobierno, que es definición de roles, políticas, etcétera, pero a su vez hay que aplicar calidad sobre esos procesos y demostrar que datos con mayor calidad eh, reducen tiempos de trabajo, generan mucho más valor, decisiones correctas sobre análisis pues con datos correctos. Entonces, de esta manera es que en nuestra implementación de calidad de datos dentro del programa de gobierno, fuimos con casos de uso que tenía datos dentro que eran muy relevantes para la organización, y sobre estos empezamos a crear las reglas de negocio. Entonces, establecimos dimensiones que también fueron mencionadas en el capítulo, dimensiones de la calidad. De hecho, en Interbank trabajamos con 6. Hay mucha documentación acerca de lo que es las dimensiones de la calidad de datos. El DMBOK propone varias. Nosotros empezamos a trabajar con 6. Y sobre estas 6, sobre estos casos de uso, empezamos a crear esas reglas que permitían o que hacían que los datos lleguen o finalmente sean utilizados ya con calidad. Esta finalmente digamos que todo este flujo, hasta el final, nosotros como gobierno pudimos venderlo, pudimos obtener pudimos monetizarlo, pudimos obtener el valor en dinero que genera para el negocio, en tiempo, en los procesos, y de esta forma pudimos vender correctamente el programa de calidad de datos. Entonces empezamos con ciertos casos de uso. Hoy por hoy ya, de hecho, trabajamos con calidad de datos en más áreas del conocimiento, como por ejemplo dentro del warehouse, al momento de crear cualquier flujo de desarrollo para llevar información al warehouse, están tanto la parte de calidad de datos propiamente del proceso del warehouse, como por decir que tiene que pasar por ciertas capas, que el código cumpla con ciertas características, pero también se aplicaron reglas de calidad que aporten finalmente valor a los usuarios de negocio, y junto con los data steward eran los que se encargaban de gestionar estas reglas y asegurar que se cumplan estas políticas, ¿no? Establecimos reglas o reglas de negocio que eran visibles, y que quiero hacer referencia a otro punto que se comentó durante la, la explicación, y es que estas reglas deben trabajar
ya que son metadatos, deben trabajar de la mano estrechamente con el área de gestión de metadatos, y como ya lo dije inicialmente, nosotros también impulsamos lo que es la gestión de metadatos con un catálogo de datos, todas estas reglas de negocio. Me congelé yo. No, creo que se congeló José. Se la guió. Yo tampoco lo escucho, sí. Como los veía todos inmóviles, se quedan en máquina. Si no, Albertico, vamos con tu caso. Dale, no pasa nada. Mira, una experiencia así crítica del tema de calidad de datos la pasamos en el tema de la pandemia. Ahí justo me parece que está José Luis también, que es arquitecto de Minsa, me parece. No sé si seguirá ahí. Bueno, les cuento. El tema de calidad de datos, en el tema de la pandemia era neurálgico. Entonces, se tuvo muchas iniciativas respecto a conseguir información de las personas donde estaban, ¿no? Y muchas de esas iniciativas fueron entidades del Estado, pero externas, digamos, más arriba del MINSA, ¿no? Entonces estamos hablando de PCM, Secretaría, digamos, unidades que tienen un poco más de peso, digamos, en el tema de decisiones a nivel ministerial, ¿no? Pero estas iniciativas no identificaban al dueño del negocio. O sea, no le involucraron, digamos, al 100% al dueño del negocio. Entonces, estas iniciativas, al momento de generar información, recaudaban información de esta página que salió pues, del Estado, y donde registrabas tus síntomas, ¿no? Una página web registraba tus síntomas y podías dar tu ubicación y para que puedan hacer seguimiento y rastreo, para hacer ¿no? Seguimiento a cada persona por su estado, ¿no? Entonces, esta página, al final se hizo un servicio web, me parece, y llegaba toda la información al MINSA, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud tenía su sistema propio, ¿no? Su SISCOVID, ¿no? Tenía su sistema propio que generaba información respecto al tema de las pruebas moleculares, ¿sabes? Pruebas rápidas también, ¿no? La información que generaba, y también llegaba información de terceros. Y luego de hacer el análisis del dato para determinar por qué teníamos datos malos, o sea, porque no eran consistentes la información, nos dimos cuenta que estas fuentes de información generaban el 92% de la data ineficiente, ¿no? Entonces, ahí justo uno de los conceptos que decías del tema de calidad de datos, te decía, ¿no? Tienes que arrancar los problemas de interfaz de usuario, ¿no? Entonces, había pasado como 3, 4 meses donde no se había identificado de dónde poseía esta data que no generaba consistencias para el tema de la operatividad, ¿no? Para la toma de decisiones adecuadas, dónde atacar el tema de los cercos epidemiológicos, le llaman, ¿no? Y luego de esta identificación del 92% de data fallida que llegaba, ¿no? Llegaban mal los nombres, apellidos, direcciones, las ubicaciones geográficas. Entonces, teníamos, digamos, data pésima que llegaba a la información. La data que se generaba dentro del propio sistema estaba, digamos, dentro de todo consistente. Data que generada de fuera llegaba al 92%, entonces, pero se analizaba toda la totalidad del dato porque se necesitaba información para la toma de decisiones. Entonces, ahí lo que se trabajó, y casualmente estaba dentro de los conceptos, era la limpieza del dato, pero para el procesamiento, ¿no? Pero seguía llegando información desfasada. Y luego ya con el tiempo se tomó la decisión que toda la información que llegaba de esta fuente, que no era eficiente, pues se cortó la información y ya no lo tomábamos en cuenta, ¿no? Más sí la información que se registraba en los sistemas operativos, tanto del centro epidemiológico como del propio, digamos, de la propia área de informática del sistema del MINSA, que era el SICO. Entonces, con esa información comenzó a mejorar el tema del análisis de los datos, tanto el análisis de datos que se hacía dentro del MINSA, como también dentro del MINSA una parte que es el centro epidemiológico. Y se comenzó a tomar también mejores decisiones a partir de esa identificación digamos, de preprocesamiento del dato para que el dato sea fiable. Entonces ya a raíz de eso se sacaron ya también información, mapas geográficos para poder ubicar, digamos, las mayores concentraciones de
de infectados en el tema del COVID, ¿no? Y luego ya viene ya toda una historia posterior, pues, de mejoramiento del sistema de información, de las fuentes, ¿no? Del limitado, del duplicado de la información que generaban reproceso, ¿no? Y muchas veces con este reproceso la información no llegaba a tiempo, ¿no? Es otro de los conceptos que teníamos dentro del capítulo, ¿no? Que te dice, ¿no? Que la información si no es fiable y no llega a tiempo, pues no te sirve para una adecuada toma de decisión. Entonces, todo esto se cumplía, ¿no? Lo que sí nos faltó es definir, al menos a mí, o sea, es una de las cosas que tenía pendiente, era definir las métricas, definir las métricas para que estos datos, al momento de entregarlo, esta métrica, este dato es adecuado, ¿no? Ya está bien este dato. Una métrica que mida al dato que es eficiente, ¿no? O sea, esto es, digamos, un vacío que dejó, pero bueno, eso es, digamos, una experiencia en puntos críticos de la Una herida evolución de de la guerra, calidad. una herida de guerra. Ah, y eso es, pues, ¿no? Caso de Interesante. uso de la vida real. Casos de la vida real. Es muy interesante lo que comentas, Albertico. También gracias a José Eduardo por el caso práctico. La teoría dice que ese indicador impacte a la empresa. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? O sea, por ejemplo, ¿no? Que la completitud de un registro de un campo específico tenga 80%. ¿Cómo impacta eso a la empresa? ¿Hace que pierda más plata? O sea, ¿cuánta plata? Entonces, ese es el reto, ¿no? Si nosotros logramos asociar estos KPIs críticos con lo que impacta a la empresa en dinero, eso es, ¿no? Nos puede ayudar Sí, bastante. Claro, la pregunta ahí iba justo construyendo sobre lo que dice Diego, es que imaginemos ya en un plano un poco más estratégico, por eso que es importante lo que hago eco a lo que decía Joselo, ¿no? Cuando arrancas de un plan integral de gobierno de datos, debería haber, en teoría, una mayor alineación estratégica, valga la redundancia, a la estrategia de seguimiento, ¿no? Entonces, si yo digo, voy a crecer en un 50% o un 10% mis ventas, ¿en qué medida estas dependen de que mis datos sean mejores? ¿No? O cómo puedo asociar eso en eso en relativo. O sea, ¿cómo está mi modelo de go-to-market? Es más, una pregunta muy sencilla, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy un banco o una empresa que es retail y tiene que hacer mucho email marketing y telemarketing, ese es el mejor ejemplo. Pero cada realidad lo puedes manejar de una manera distinta en cuanto a los niveles de integridad y por sobre todo de calidad. Y quería hacerles esta pregunta o a los que permitan desarrollar dentro de sus casos cómo les fue alrededor de eso. Y lo otro que quería preguntarles, que a mí siempre me parece crítico, y creo que acá hay varios expertos como Israel que pueden contribuir ahí, es cómo fue su relación al establecer las principales estrategias y operacionalizar la calidad del dato respecto a la arquitectura empresarial. Porque muchas veces el problema de la calidad de datos pues viene de los cores, ¿no? Entonces, muchas veces la gente de datos se tiene que terminar matando, arreglando los temas de los cores y es todo un problema, ¿no? Entonces, bueno, quería profundizar sobre ese punto y a ver cómo desarrollar el otro, que siempre es un desafío, ¿no? He visto que varios han puesto así la carita como diciendo, esto me hace recordar una herida. Ahí creo que Miguel querías comentar algo, Miguel Loaiza, o Ah, sí, Israel. sí. Solo era para complementar, en realidad. Es cierto lo que justamente comenta Luis, hay bastantes aristas que revisar. Por ejemplo, la parte del alineamiento en sí mismo de lo que vendría a ser la estrategia, y eso lo hemos visto en el primer capítulo, en la parte del data management. Justamente todos los objetivos de negocio, el alineamiento de negocio justamente se basa en estos KPIs, ¿no? Por ejemplo, si es que queremos crecer en ventas durante un año, como data, justamente y sus KPIs, sus OKRs se alinean a ese objetivo estratégico, ¿no? O si se quieren tener mayor contactabilidad con los clientes, como data, empezamos a gatillar ese o a mejorar ese indicador. También algo para la operativización y que está dentro de los principios que hemos comentado en este capítulo y que a veces no se tangibiliza bien para las personas que van a operativizar este modelo es
¿qué consideramos, por ejemplo, dato crítico, ¿no? Como lo venían comentando. ¿Cuáles son las vallas, digamos, o las categorizaciones o filtros donde vamos a decir, este de aquí es un elemento de elemento de dato crítico empresarial o elemento de dato no crítico? Porque hay categorizaciones, hay varias, de acuerdo a la metodología que usemos, ¿no? Pero ¿cuáles van a ser las vallas? Cuando sea regulatorio, cuando no sea regulatorio, cuando genere ingreso, cuando reduzca gasto, costo, ¿no? Más o menos. Y eso, por ejemplo, es lo que no todos tenemos una fórmula, pero son de las primeras cosas que debemos definir para que las personas puedan operativizar bien esto, para que tengan reglas claras del juego, ¿no? Y sí, en efecto, también como comentaban, la parte de lo que vendrían a ser los core, la parte de lo que vendrían a ser los core es bastante, bastante importante en sí, porque la manera en cómo la calidad de los datos muchas veces viene de los sistemas operativos, los sistemas fuentes, y ya existen diferentes mecanismos como los podemos mejorar, de repente a través de una herramienta de gestión de datos maestros, que ahora se aplica mucho, y ya tenemos muchas tecnologías en sí, o tal vez hacer captación de información o, o proyectos de mejora de información, ahora que tenemos servicios de nube bastante diversos, los de localización, como los que tiene Google a través de todo lo que son las captación de los datos XI, para lo que son coordenadas, para lo que son direcciones, o sea, ya hay diferentes mecanismos en realidad para hacer esas mejoras de calidad de datos. Pero eso sí, hay heridas de guerra bastante en ese sentido, porque cuando data se tiene que ir hacia los sistemas fuentes en realidad, y es otra gestión, porque ya estás pasando una puerta, que ya más pertenece a un tema de TI, ¿no? Diego, ¿me permite la palabra? Por favor, por favor. Gracias, Miguel. Súper aporte. Por favor, Andrés. Sí. Escuchaba a Miguel Loaiza sobre el tema de la criticidad. Yo quería aportar de otro cuerpo de conocimiento. La criticidad normalmente se define como por excepción, ¿no? Es decir, cuando la ausencia del elemento detiene el proceso o detiene la actividad. Entonces, lo defines por excepción, ¿no? Por ejemplo, si te falta un dato como el DNI, ya el proceso se detiene, no puedes avanzar, entonces sería el crítico, ¿no? Es una forma de abordar la criticidad, ¿no? Y rápidamente te vas a dar cuenta por su ausencia. Ahora, si tú lo retiras y no pasa nada, ese definitivamente no es crítico, ¿no? Es una forma de abordar la criticidad. Yo más bien quería ahora sí orientar la reflexión, y me fui tentado a participar justo de este foro, porque hay un tema bien delicado que es la protección de datos personales. La protección de datos personales, en la ley 29733 y su reglamento, el artículo 8, que lo tengo aquí en la pantalla, dice claramente principio de la calidad, se refiere a la calidad del dato, ¿no? Y se los voy a leer para que todos sintonicemos. Dice, los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos, fíjense este detalle, y en la medida de lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto a la finalidad para los que fueron recopilados. Deben conservarse de forma tal que garantice su seguridad y solo el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento. Dos observaciones. Esa es la ley. El reglamento se va por las ramas. Simplemente habla de que en atención al principio de calidad, los datos contenidos en un banco de datos deben ajustarse con precisión a la realidad y pues se presupone que los datos que han sido obtenidos del dueño son exactos. Entonces, ¿por qué les hacía esta reflexión respecto a la calidad del dato? Porque claro, o sea, con todo lo que nos aporta el DMBOK es algo más integral, ¿no? En cambio, la parte de la normativa que gobierna los datos personales pretende ser íntegro, pero lamentablemente se queda corto. ¿Y por qué lo llamaba la reflexión? Porque aquellos que han sentido la presencia de la Autoridad de Protección de Datos Personales, ellos se van respecto a este tema y miden contra el principio de calidad, generalmente, ¿no? Y esta porción de texto que destaqué, ¿no? Que dice, en la medida de lo posible, actualizados, normalmente pasa desapercibida y va directo a la sanción, cuando queda claro de que la calidad del dato es un proceso permanente que no termina, ¿no? Es decir, nadie puede decir que 100% de sus datos son exactos, veraces, íntegros, ¿no? Entonces, iba por ahí la reflexión, no sé si tienen algún aporte. Yo tengo un aporte respecto al tema de la ley de protección de datos personales. Mira, justo de lo que leías, el tema de la ley de protección de datos personales, indicabas que
la ley tiene que ser creíble de la fuente, ¿no? En este caso de la persona que lo entrega, ¿no es cierto? En Pero si el efecto, dato es es el reglamento, así es. correcto, pero ahí justo el de reglamento, pero si el dato es inconsistente, no lo puedes usar. Es creíble el dato, pero ¿cómo lo uso? ¿No? Entonces, justo lo que decías, ¿no? O sea, si no tiene DNI o si el DNI está mal puesto, ¿cómo lo uso? ¿Cómo podría usar un dato cuando, perdón, un conjunto de datos en este caso, cuando uno de esos datos que es esencial, digamos que es la cabeza de información, no lo puedo usar? Entonces, me rompe la regla, ¿no? Eso quiere decir que tengo que ir otra vez a la fuente para que me envíen la información. Entonces, es un retrabajo, un reproceso. Entonces, la ley de protección de datos personales te habla también de eso. Y luego hay un tema más específico incluso, ¿no? Ya viendo un tema de salud, que algunos estamos metidos en ese tema, que es la ley de protección de datos personales en salud, ¿no? Donde te dice, claramente te dice que el dato en salud solamente puede ser utilizado por el médico tratante y solamente para el caso específico por el que estás haciendo tú, ¿no? O por el Ministerio de Salud en caso de, no recuerdo exactamente la palabra, que dice, pues en caso de fuerza mayor o cuando el Ministerio de Salud lo necesite de manera, digamos, formidable, ¿no? O el área. En este caso, volvemos al tema de que el dato se usa o debe ser usado tanto y tiene restricciones para ser usado efectivamente para determinados casos, ¿no? Sea financiero, sea de salud, o sea o por otro fin, pero para el fin específico. Y obviamente la ley de protección de datos personales y la ley de protección de datos personales en salud, que es más específico, pues nos ayuda, digamos, a enmarcarlo y tener un especial cuidado al tema de la calidad del dato en ese sentido. Sí, creo que en ese sentido propone un reto esa norma, ¿no? Porque es como que tienes que asegurarte que el dato esté bien desde el punto de captura, de alguna otra manera. Y sí, en realidad en base a eso justo han salido como que implementaciones, por ejemplo, para lo que son corroboraciones de mails, ya desde el punto de captura ya como que están haciendo envíos y confirmaciones de recepción a través de botones, o sea, del mail, ¿no? Por ejemplo, un cliente te da su mail y tú tienes que confirmar a través de que te llegue un mensaje y lo confirmas, o mensaje de texto, para lo que son corroboraciones de celulares. Está pasando más para contactabilidad, sí, pero digamos, ¿no? Nos está proponiendo la norma como que el reto y ya están saliendo como que de alguna otra manera este tipo de implementaciones que, con servicios que ya existen en realidad en los diferentes vendors que tenemos de nube tipo, ¿no? Eso es me parece súper interesante en realidad, cómo nos reta. De acuerdo, totalmente. Para lo que también comentaba Albertico, ahí por ejemplo, si el otro punto es, ¿en qué etapa del proyecto te das cuenta de ese error, por ejemplo, de esa falta de inconsistencia del dato? Si es una etapa muy posterior, probablemente va a ser un golpe durísimo para el proyecto y para la empresa. Pero, por ejemplo, si hacemos un perfilamiento de datos previo, como lo dice las buenas prácticas del DMBOK, podrías detectar esa inexactitud del dato, inconsistencia en una etapa muy temprana del proyecto, y mira todo el tiempo y recursos invertidos que ahorrarías a la entidad o empresa, ¿no? Claro, depende de la fuente, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente estoy dando un ejemplo que no porque afecta a los procesos profesionales. Pero es la verdad al final, ¿no? Es la verdad. Apaga la grabación un rato, Diego. es que la verdad, porque es crítico. Es otra industria, por ejemplo, pon ejemplo de otra industria. Ponle un renómbralo. No voy a decir exactamente qué. Por ejemplo, hay colegios profesionales, mira, de salud, ¿ah? De salud, que están, digamos, no llevados eficientemente, por decirlo de esa manera, ¿no? Que los datos que proporcionan, que datos proporcionan para, digamos, para sus propios colegiados, no ayudan, digamos, digamos, a dar valor a la entidad para que les puedan apoyar, ¿no? Porque están mal los datos. Entonces, encuentras, digamos, un colegiado, digamos, podemos decir, un colegiado que está registrado en Iquitos y está registrado en Ica. Recibe la información
Y entonces, tú vas a llevarle una ayuda, ¿no? Ya estoy, digamos, modificando un poquito el tema. Vas a llevarle una ayuda. Si te ha llegado la información duplicada, digamos, y los dos son fuentes fiables, ¿a dónde le llevo la ayuda, no? Y si eso sucede con gran cantidad de datos, o sea, y mis fuentes son fuentes externas, ¿en cuál de ellas va a ser verdadera? ¿Voy a estar llamando uno por uno? En este caso, tengo que devolver a la fuente que me diga efectivamente, oye, ¿tu colegial lo tienes ahí registrado? No. Entonces, son casos complejos, son casos sociales, digamos, de comportamiento social, porque la persona no está pues, en un solo lugar, ¿no? Generalmente las personas nos movemos, ¿no? Ese es el comportamiento social. Entonces, ahí va. El análisis de comportamiento social va con el tema de los datos. Y una pregunta ahí, ¿alguien se responsabiliza de eso? Claro, la fuente. Pero La me fuente. refiero a una persona, hay una persona que dice, ok, Ah, yo lo Yo corrijo. ingreso si lo friego con mis datos, por ejemplo. claro, Claro, o sea, de hecho, de hecho que sí, o sea, de hecho esas responsabilidades salen al final del proceso, pero o sea, la responsabilidad va luego luego de la ocurrencia, ¿no? algo Pero reactivo. claro, pero cuando tú lo necesitas, o sea, por el mismo comportamiento social que tiene la persona, yo sé, o sea, que se mueve de un lugar a otro, pues es muy difícil llevar ese tipo de ayuda. Albertico, yo ahí tengo un comentario. Y lo que tú dices es bastante relevante y justo por eso metí el tema de la arquitectura con respecto a todo esto ahí y un poco el tema estratégico, ¿ya? Porque yo creo que hay dos puntos. Uno es el primero, el concepto de, yo sé que también a veces es medio sexy eso de hablar de monetización del dato, pues, ¿no? Pero en realidad no es que sea sexy o todo el mundo hable, sino que en realidad es cómo tú utilizas tus datos para generar valor a tu compañía. En ese caso, si yo soy un colegio profesional, el que sea, no solo el de médicos, y sé que necesito comenzar patrocinios y todas esas cosas, y solamente cuento con la fecha de nacimiento y la especialidad del médico, algo que lo puedo preguntar con mucha facilidad o a sacarlo de base de datos de universidades. O sea, no estoy agregando valor. O sea, ¿qué información realmente le interesa, en este caso, a mis stakeholders y a mis potenciales clientes respecto a mis asociados? Que de tal manera de que eso pueda servir y con los permisos respectivos yo pueda un poco comercializar, ¿no? Eso, ¿no? Sin llegar al tema de vender el uno a uno, pero tú puedes comenzar a decir, bueno, oye, ¿por qué vale la pena de que pues la empresa A o la empresa B quieran auspiciar un colegio profesional? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Por qué? ¿En qué sector están? Entonces son preguntas que muchas veces son preguntas de negocio que se traducen en un dato operacional, ¿no? Entonces, si no miras esa perspectiva, o por lo menos no tienes esa perspectiva estratégica de tus datos, ¿cómo lo vas a utilizar? Pues, ¿qué valor le vas a generar? El doctor simplemente le interesó guardar sus MP y ya está. Al ingeniero también, ¿no? Entonces, ese es un asunto. Y el otro asunto que tú decías que me parece súper interesante, y ahí, sorry si voy a chocar con un montón de gente, es que a veces al dato, estamos acá para debatir, por eso, ¿no, gente? Estamos acá Claro. no para darnos la razón entre todos. Entonces, el tema es, o sea, muchas veces en los procesos de calidad se pierde el aspecto analítico. Se pierde el aspecto analítico. Y eso es otra mirada de la información. Muchas veces se le encomienda a equipos de sistemas que tienen a su cargo grandes ETLs, extracciones, ingeniería de procesos, ingeniería de datos muy grandes, y entonces hacen una review de que básicamente ya el proceso de carga, el proceso de esto, el proceso del otro, pero finalmente, ¿quién hace ese cotejado de que la distribución, por ejemplo, de tus ventas o la distribución de tus inventarios obedezca, por ejemplo, al promedio de los últimos 6 meses y no hayan desviaciones críticas? ¿No? Esa es una pregunta bien analítica, bien de negocio. Lo hace generalmente un data analyst, una persona que tiene ese fin. Y por eso que en todo lo que es el tema de gestión y gobierno de datos, importante en tema de calidad, esto es un squad, es un equipo multidisciplinario. Claramente
No puedes delegarle a una persona o a un grupo de personas solo y únicamente el tema. Tiene que haber un equipo que le dé contrapeso a las partes para que justo se pueda salir ese tipo de hallazgos o ese tipo de cosas. Y el caso más específico de calidad de datos es la toma de muestras para lo que es inspecciones fitosanitarias, ¿no? Los que hayan visto esos temas saben muy bien que, por ejemplo, ahí tienes en el muestreo, por ejemplo, de la harina de pescado, no solamente tienes el sesgo, por ejemplo, de la calidad de la misma harina, sino hasta inclusive tienes una medida del sesgo del instrumentista. Entonces, cuando tú recoges un dato, recoges otro dato, bacán. Entonces tienes el técnico que recoge el dato. Tienes el ingeniero de sistemas o de software que te lo vuelca la herramienta y conecta todas las APIs. Y de ahí tienes un especialista en data, que generalmente es un estadístico o un data scientist que agarra y termina la parte de validación antes de entregárselo a la parte ya más de negocio per se. Entonces es como que le ponen el sello porque ahí inclusive las desviaciones que están medidas por sigmas son mucho más críticas, ¿no? Son mucho más críticas porque equivocarte pues en partes por millón de plomo en alimentos puede ser mortal, ¿no? Y regulado por la Unión Europea y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia justo de que el equipo sea multidisciplinario y tengas los saberes necesarios para garantizar la calidad dependiendo obviamente del sector donde estás? Porque muchas veces, discúlpenme, lo relegan a TI y para mí eso es un craso error. No forman el squad. Tal cual y tal cual. Vengan de a uno, vengan de a uno. Bueno, ya estamos ya a punto de cumplir las 8:30. El evento está hasta las 8:30. Tal vez podemos continuar este debate en la siguiente sesión. Y ahora les invitaría tal vez a tomarnos una foto para luego publicarla en nuestras redes sociales, ¿les parece? Los que Claro que deseen sí. poner sus cámaras. Vamos a peinarnos. El único que lamentablemente Está no José tiene Luis. fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal, José Acabo de Luis? llegar en mi Gusto. casa. Estuve en la movilidad, por eso que no podía conversar mucho. Pero No, la pero ha estado siguiente, súper entretenido. No hay problema, luego vamos a compartir la sesión para que todo el mundo, también los miembros, puedan ahí interactuar. Bueno, a ver, 1, 2, 3. Listo. Perfecto, quedó. Bueno, nada, Muy bien. agradecerles por la presentación, Albertico, José Eduardo, muy buena. Y luego invitarlos a la siguiente sesión, muy pronto la tendremos. Luis, no sé si quieres dar unas palabras también. No, nada, solo agradecerles de verdad por esto. Inculcarles que parte de los grupos de estudio es justo establecer el debate. Y me doy cuenta que de repente tenemos que darle hasta un poco más de tiempo a eso, ¿no? A este intercambio de estrategias, soluciones y cosas que han estado saliendo, porque en verdad, cuando nos ponemos a hablar de las heridas de guerra, como dice Diego, termina siendo muy ilustrativo, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la estrategia de crecimiento que tenemos también como Dama Perú, muy aparte de repasar juntos estos conceptos del DMBOK, es justo el compartir, debatir y armar este tema de comunidad, ¿no? Yo creo que en este tema alturado de decir, oye, ¿cómo podrían ser las cosas? ¿Cómo puedo mejorar mi estrategia y todo eso? Vamos a crecer juntos. Y de eso se trata esto, ¿no? Yo lo que quisiera solamente pedirles a la reflexión, y es algo que se lo quisiera dejar como, disculpen si se lo deje como tarea para la siguiente sesión, no siguiente clase, bueno, se me sale el corazón de profe, es justo el feedback, ¿no? ¿Cómo podemos hacer mejores estos grupos de estudio? ¿Cómo pueden sentirse ustedes más enriquecidos de esto? Y la principal pregunta que quisiera que respondan es cómo ha mejorado su gestión gracias a estos espacios. Porque por sobre todo nosotros en el equipo directivo, yo sé que a todos nos interesa que cada uno de ustedes sea unos cracks en estos temas, porque por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, exijámonos entre todos ser mejores. Y eso lo hacemos con el debate, con la teoría puesta sobre la mesa y por sobre todo compartiendo, compartiendo y compartiendo.
Así que nada, muchas gracias a todos y que tengan linda noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Chicos, Chao. Eh, Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Cuídense, nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.